La rodilla es una articulación intermedia en la extremidad inferior que constituye un elemento importante dentro de la cadena cinemática al permitir que los individuos realicen actividades como la marcha, la carrera, subir o bajar escaleras y arrodillarse y sentarse. Ahora, grandes cantidades de movilidad en la rodilla no son tan esenciales para realizar la marcha o realizar actividades de la vida cotidiana de forma, ¿no es cierto?, de forma explícita. En general la vamos a requerir más que nada para realizar actividades especiales como son, por ejemplo, subir escaleras, avanzar por superficies que puedan tener inclinación, pendiente, etc. Por eso es que nos sirven principalmente para nivelar la extremidad inferior en un nivel o en otro, acercando o alejando el pie, que es como similar a lo que ocurría con el codo, que nos permitía acercar o alejar cosas, como la función de la rodilla, complementando en parte también lo que pasa con la cadera. Cumple dos funciones imprescindibles, digamos, que son la estabilidad y la movilidad, ¿ya? En extensión, la rodilla se bloquea, por lo tanto es innecesario que nosotros realicemos fuerzas para mantener la posición de extensión. O sea, las fuerzas por lo general son aplicadas para evitar la flexión o para realizar la flexión en la rodilla, sobre todo durante la marcha. Y también tiene una gran movilidad a partir de los ángulos de flexión, sobre todo para la carrera y para la orientación del pie en dificultades de terreno, que es lo que les decía yo. O sea, subir una pendiente, subir escalera, ahí es cuando te sirve mucho más la rodilla. Ahora, por otro lado, las superficies articulares son bastante incongruentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que se van a dar lesiones de flexión, porque en flexión la rodilla queda con movilidad libre y más inestable, y lesiones en extensión, donde la rodilla queda bloqueada. Entonces, las lesiones se pueden dar tanto en flexión como en extensión, haciéndola vulnerable a cosas distintas. Por ejemplo, en flexión, que es una posición de inestabilidad en la rodilla está expuesta al máximo de lesiones ligamentosas y meniscales. Y en el caso de la extensión es mucho más vulnerable a las fracturas y a las rupturas ligamentosas, sobre todo rupturas ligamentosas totales. O sea, en otras palabras, como la rodilla en extensión queda rígida, ¿no es cierto?, y tensa, cualquier movimiento que ocurra sobre esa rigidez y tensión va a hacer que o se fracture o se rompa un ligamento con mucha intensidad. Y en el caso de la flexión, normalmente es raro que ocurran fracturas, a menos que haya una lesión por mucha carga, pero sí van a lesionarse sobre todo los ligamentos y los meniscos, principalmente lesiones de exceso de velocidad en carga, ¿ya? La rodilla es una estructura biarticular que está compuesta por la articulación tibiofemoral y por la femororotuliana. Tenemos aquí tres articulaciones principales, la patela o la rótula con el fémur y el fémur con la tibia. Como les dije, son dos superficies altamente incongruentes. De hecho, fíjense acá, esta es una imagen del cóndilo externo, que incluso es convexo. O sea, el platillo tibial externo es convexo, no es cóncavo. Entonces, el contacto de las superficies articulares acá es súper poco y está sometido a altos niveles de cizalla, básicamente debido al roce de las superficies articulares que se da dentro del desplazamiento que genera la tibia sobre el fémur en flexo-extensión. Y en el caso de la patela es una polea o un elemento que permite un punto de pivot para la polea de la fuerza que realiza el cuádriceps, ¿ya? Entonces, cuando la rodilla se flexiona, lo que va a ocurrir es que la patela va a quedar comprimida contra los cóndilos femorales y va a realizar una gran cantidad de carga sobre esta articulación. En extensión, la patela casi no realiza carga sobre los cóndilos y queda en una posición de reposo. Y si se contrae el cuádriceps, lo que va a hacer es tratar de ascender la patela más que comprimirla, ¿sí? Por interno tenemos una gran cantidad de ligamentos. De hecho, la rodilla como tal, si uno la palpa, se va a dar cuenta que no tiene grandes músculos que la rodeen de manera íntima. O sea, no están pegaditos los músculos a la rodilla en sí, sino que vienen de lugares más lejanos, como son la cadera o del mismo fémur. Pero en la rodilla es bastante delgada y solamente está recubierta por ligamentos. Vamos a tener importantes ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales van a proteger la extensión cuando trabajan en conjunto, el valgo y el varo. El ligamento colateral medial va a proteger el exceso de valgo y el ligamento colateral lateral va a proteger el exceso de varo. O sea,
El ligamento colateral medial se tensa cuando las rodillas van hacia el medio, valgo. Y el ligamento colateral lateral se tensa cuando las rodillas van hacia afuera, varo. ¿Sí? Varo, valgo. Varo, valgo. Entonces, en valgo, ligamento colateral medial, y en varo, colateral lateral. Ahora, en conjunto los dos van a trabajar para bloquear la extensión. ¿Sí? Ahora, como la extensión está acompañada en posición neutra en la mayoría de las personas por un valgo, el que más se tensa en extensión es el ligamento colateral medial. ¿Sí? Y el colateral lateral se tensa también ligeramente en algo de flexión. Pero en general en la flexión, el valgo y el varo quedan libres, un poco más libres, e incluso se permiten movimientos de rotación, los cuales son mayores a partir de los 35 grados de flexión. O sea, si yo tengo la rodilla flexionada, la rodilla puede flexionar, o sea, puede rotar casi 30 grados, ¿ya? Puede llegar incluso a 40 grados de rotación. Y el valgo y el varo se vuelven inestables durante la flexión de rodilla. Por eso es que se dice que la rodilla en flexión es más inestable, ¿ya? Además de eso tenemos dos ligamentos internos en la rodilla que son los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior. La función del cruzado anterior es evitar que la tibia se traslade hacia anterior, se vaya hacia adelante respecto al fémur. O sea, está el fémur aquí y la tibia esto, se salga hacia adelante. Y el cruzado posterior lo que evita es que la tibia se luxe o salga hacia posterior. Además se van a tensar. El cruzado anterior se va a tensar en extensión y el cruzado posterior se va a tensar en flexión. O sea, cuando yo hago extensión, la tibia se va hacia adelante y se tensa el cruzado anterior, se tensan los ligamentos colaterales y principalmente el colateral medial. Y hago flexión, se relajan en general los ligamentos, pero se tensa un poco el colateral lateral y se va a tensar el cruzado posterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que va corriendo, se le queda el pie pegado al suelo, la tibia, ¿qué es lo que hace? Se queda quieta y el cuerpo sigue avanzando. Relativamente la tibia se fue hacia atrás, se corta el cruzado posterior. Y una persona que salta y al caer al suelo genera un exceso de valgo con la rodilla extendida, como la rodilla está extendida está tenso el cruzado anterior y el exceso de valgo facilita que se corte el cruzado anterior. Esos son los dos mecanismos típicos de lesión para el cruzado posterior y para el cruzado anterior. El exceso de valgo en una caída, lesión del cruzado anterior, ¿ya? Y que la rodilla caiga en flexión, se golpee la tibia, o que el pie quede pegado en el suelo y el cuerpo sigue avanzando, es una lesión del cruzado posterior. También existe una lesión muy típica en la rodilla que se llama la triada Odom, triada de Odom, ¿ya? La triada Odom consiste, o también se denomina triada maldita, que es cuando la rodilla queda en semiflexión, 30-45 grados, se realiza una rotación externa de la tibia, o sea, el cuerpo va hacia adentro y eso deja el pie mirando hacia afuera. Y al hacer eso, se genera además un valgo de rodilla y por lo general lo que ocurre ahí es que se lesionan los meniscos, el cruzado anterior y el ligamento colateral medial. Esa es la lesión o una de las lesiones más fuertes y típicas dentro del fútbol, ¿ya? Que se practica mucho en este país. ¿Sí? ¿Ah? Si no me equivoco fue eso. Sí. No conozco mucho la historia de Ronaldo, pero sí. Bien, y además tenemos los ligamentos rotulianos, que es el tendón del cuádriceps, y una gran cantidad de otros elementos musculares. Aquí tenemos los meniscos y los ligamentos. Los meniscos van a ser elementos que van a permitir que la rodilla contrarreste esto que estamos viendo acá, que es la poca congruencia articular. Fíjense acá que el platillo tibial externo es convexo y el cóndilo es convexo. Entonces, ¿cuál es la superficie de contacto acá? Es pequeña. Entonces, esto es convexo sobre convexo y genera mucha carga a nivel de la rodilla. Entonces, para evitar que se genere esa sobrecarga de la rodilla, que es lo que ocurre ahí, se rellena con menisco, y el menisco ayuda a repartir las cargas a nivel de la rodilla manteniendo el nivel de movilidad que tiene, ¿ya? Siendo el menisco externo mucho más grande y con forma de C y el interno más pequeño y con forma de O, ¿ya? Ahí lo vemos, ¿no es cierto? Ayudan a disipar las cargas de la rodilla, por lo tanto es inevitable que una rodilla con meniscos lesionados o con ausencia de menisco tenga un proceso degenerativo acelerado, o sea, se va a dar una artrosis de rodilla en las personas que
tengan lesiones importantes en los meniscos o que le hayan realizado una meniscectomía, le hayan sacado los meniscos. Los aparatos musculares son muy voluminosos a nivel de la rodilla, transmiten su estabilidad a través de los tendones. Vamos a tener que el cuádriceps es el músculo más grande y fuerte del cuerpo, ¿ya? En conjunto, y además vamos a tener los músculos de la pantorrilla que se van a insertar algunos también en el fémur, como el caso de los gastrocnemios, y van a ayudar a estabilizar la palanca de forma global a nivel de la rodilla. Los músculos del cuádriceps, junto con los que vienen desde la cadera, como son el sartorio que decía la compañera, la banda iliotibial, ¿no es cierto?, y los aductores, van a ayudar también a estabilizar la patela para que la patela se mantenga centrada durante el movimiento de flexo-extensión de la rodilla. Eso es importante porque determina la estabilidad de la rodilla y que la rodilla no genere sobrecarga más hacia un lado o hacia el otro. Si la patela o la rótula queda muy cargada hacia afuera o hacia adentro, puede generar artrosis en un lado más que en el otro, ¿ya? Eso es lo que se denomina una disfunción femoropatelar desde el punto de vista patológico. Cinemáticamente, la rodilla posee dos ejes de movimiento, un eje transversal donde ocurre el movimiento de flexo-extensión y además un eje longitudinal para la rotación interna y la rotación externa, con un valgo fisiológico de 170 a 175 grados que forma el eje de la diáfisis de la pierna con el fémur y la tibia. Eso hace que normalmente la rodilla quede en valgo, ¿ya? Los movimientos también van a depender de la cadera. Entonces la amplitud de flexión activa depende de la posición de la cadera. Si la cadera está flexionada tenemos 120 grados, extendida, perdón. Pero si la cadera se flexiona vamos a tener 140 grados. Esto debido a que se va a relajar el recto anterior del cuádriceps. Y la flexión pasiva de rodilla puede llegar a ser 160 grados con flexión de cadera. En extensión pasiva puede ser 5 a 10 grados, que vendría siendo una hiperextensión. Esto es porque se tensa también el cuádriceps. En la rotación axial vamos a tener que la rotación se da principalmente con el pie en flexión, o sea con la rodilla en flexión. Ya vamos a tener una rotación interna de 30 grados y una rotación externa de 40 grados con abducción del pie. Bien. Ahora, hay que entender también de que a medida que uno camina, la rodilla va haciendo flexión y extensión de manera pasiva. O sea, si yo flexiono la rodilla, la flexión de rodilla tiene acompañada una rotación interna, y cuando extiendo la rodilla tiene acompañada una rotación externa. O sea, a medida que voy caminando, la rodilla va haciendo rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Los movimientos acoplados. No, les pregunto cuáles son los movimientos mayores o cuáles lo limitan. Ahora, si les pongo grados de movimiento, les pongo un aproximado. No les pongo un certero así como 40, por ejemplo. Nunca te voy a colocar que tú me digas en una prueba si era 40 o era 45. No. O es muy grande la diferencia o te coloco un rango que es muy obvio. ¿Se entiende? ¿No? Entonces no es como para... mira, la muñeca es más o menos 90 grados, flexión, extensión y flexión, o 80 grados. Si tú me dices 80, 90, para mí está bien. ¿Se entiende? ¿No? Ahora tienes que saber que, por ejemplo, que la aducción o que la cubitalización es mayor que la radialización. Eso me importa más a que me digas que, mira, la cubitalización son 30 y la radialización son, no sé, ¿entiendes? No me interesa ese valor numérico, a menos de que sea muy obvio, ¿ya? Bueno, el equilibrio en posición bípeda normalmente hace que el centro de gravedad pase por la tercera vértebra lumbar. Se genera una carga de peso en el cual las rodillas van a estar medial respecto a la cadera. Eso hace que el cuádriceps realice una fuerza que tienda a llevar junto con los abductores de cadera la rodilla hacia afuera y cada rodilla soporta cerca del 43% del peso. Monopodal en apoyo de un pie, cuando estás parado sobre un pie. Bien. Bueno, ahí está explicado más o menos por qué motivo se presenta el geno varo y el geno valgo. O sea, cuando las cargas del peso del cuerpo caen más por la carilla interna, se va a generar un geno varo, y cuando caen más por la carilla externa se genera un geno valgo. ¿Ya? O sea, si yo tengo la rodilla medializada, que es un valgo, claro, significa, en el caso del geno valgo, que me estoy más apoyando en el lado externo de la rodilla. Y si estoy en geno varo, me estoy apoyando más en el lado interno de la rodilla.
Además, bueno, en el caso del equilibrio del plano sagital, en el tobillo el peso del cuerpo pasa por delante de la articulación, en el caso del antepié, ¿no es cierto? Y esto hace que el cuerpo flexione la pierna sobre el pie y se compensa con el tríceps sural. O sea, el tríceps sural mantiene ese equilibrio. Y en la cadera el peso del cuerpo hace bascular la pelvis anteriormente y es equilibrada por los isquiotibiales. O sea, los isquiotibiales lo que hacen, lo que permiten es que la pelvis vaya hacia atrás. Porque si no la pelvis tendería a ir constantemente hacia adelante y eso se frena por los isquiotibiales. Y producto de la acción que generan los isquiotibiales y el tríceps sural, las fuerzas que tienden a generar la flexión de la rodilla mantienen un equilibrio para mantener la fuerza por delante de la rodilla, lo cual es lo que hace el cuádriceps y lo que trata también, ¿no es cierto?, de mantener el cuádriceps. O sea, si la fuerza del peso del cuerpo, yo me inclino, por ejemplo, hacia anterior, yo el tronco hacia adelante, el peso del cuerpo cae ahora por delante de las rodillas. ¿Qué hacen las rodillas? Se extienden, solas, sin necesidad de que tú hagas fuerza. Ahora, cuando se quieren flexionar, el que mantiene la extensión o el que evita el exceso de flexión es el cuádriceps. En el caso de la articulación fémuro-patelar, tenemos dos componentes, uno que es la tróclea femoral, que es un espacio que deja el fémur para que la rótula se pueda meter entre medio, y la rótula o patela, ¿ya? Cinéticamente la rótula tiene dos funciones biomecánicas, ayuda a la extensión de rodilla y aumenta el brazo palanca del cuádriceps, y permite una distribución de las fuerzas de compresión del nivel del fémur, aumentando la superficie de contacto del tendón rotuliano. Entonces ahí está lo que les decía yo, cuando la rodilla está extendida, la patela no hace prácticamente fuerza compresiva sobre el cuádriceps, y si el cuádriceps se contrae, lo que hace es traccionar la patela hacia arriba, pero a medida que se flexiona, esta fuerza que hace el cuádriceps va en diagonal y un componente de esa fuerza se va a distribuir contra el fémur. Mientras más flexionada la rodilla, más carga va a ser la patela sobre el fémur. Por lo tanto, en las personas que tienen sobrecarga patelar, que tienen dolores anteriores de rodilla, tengo que tener ojo con el exceso de flexión, por lo que le estoy diciendo acá. ¿Se entiende, no? Ahora, una insuficiencia de la patela lo que puede hacer es generar un roce a nivel de la rodilla y puede generar una insuficiencia o una pequeña, ¿no es cierto?, algún grado de debilitamiento de la capacidad del cuádriceps como generador de fuerza a nivel de la rodilla, ¿sí? Y como les mencionaba, también es importante el equilibrio de la patela dentro de la tróclea, ya que la tróclea puede, ¿no es cierto?, o sea, la patela puede contactar los bordes de la tróclea y generar sobrecarga más a un lado o más al otro lado, y puede ser que incluso en algunos casos anatómicamente las patelas sean insuficientes y si se generan fuerzas excesivas dentro de ese movimiento de flexo-extensión, la patela pueda salir de su posición y luxarse, ¿sí? Sobre todo en casos en los cuales hay un exceso de valgo. ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo un exceso de valgo o tengo una rotación externa del pie, en este caso de la tibia, perdón, lo que voy a hacer es que si la rodilla va hacia adentro, el eje de la pierna tira con los músculos hacia afuera, por lo tanto la rótula que quiero hacer salirse hacia afuera. O sea, si la rodilla se medializa, la rótula que quiere hacer irse hacia afuera. Entonces es más factible que la rótula se luxe en esos casos, ¿ya? Eso es por el eje cinemático. Y los puntos de carga también son distintos. O sea, la patela, a medida que vamos flexionando la rodilla, se va cargando en distintas partes del fémur. Primero se carga en la parte superior y anterior y después se carga en la parte inferior del fémur, a nivel de la tróclea. Y como le había mencionado, el eje de carga, esta M es la línea de fuerza, ¿no es cierto?, de la pierna, hace que la patela tenga una fuerza en dirección externo cuando la rodilla está en valgo. O sea, la rodilla en valgo, ¿qué quiere hacer la patela? Irse hacia afuera. Por lo tanto, la fuerza del cuádriceps en cierta medida es la que produce mayor tensión hacia afuera del cuádriceps.